Soy Gemma Santo López y en mi trabajo final de máster utilizo las herramientas a disposición de los arquitectos para investigar el flujo de migraciones y sus consecuencias a escala planetaria, como paisajes de exclusión bajo la sombra de la provisionalidad, configurando así un atlas de esta mirada contemporánea. Pero, ¿cómo representar un paisaje invisible? Esa naturaleza de inspección paradójicamente continua. Para ello, se han realizado unas cartografías a modo de mapeo, análisis e investigación para destacar operaciones de limpieza sin borrado, el desplazamiento y la espera como elementos constructivos de una lógica espaciotemporal propia, calificando al campo de refugiados como un infraterritorio. En la primera de las cartografías se analiza los tipos de conflictos armados actuales, así como las zonas con mayor afección por el cambio climático, siendo esta una de las mayores causas de desplazamiento. Cuando un cambio en el territorio persiste en hacerse visible en él, hasta el punto de caracterizar no solo su forma, sino también las lógicas espaciotemporales que definen el mismo comportamiento humano, entonces estamos ante una transformación del espacio, que se ha hecho literalmente paisaje. Pero esa mutación en los territorios no siempre es clara, no se muestra ni es percibida. En realidad, algunos paisajes siguen siendo invisibles a nuestra mirada a pesar de su reiterada y terca presencia en el espacio. El trampantojo de lo excepcional acostumbra entonces a ser coartada que nos impide reconocer unos paisajes que forman ya parte de nuestro mundo, es más, de nuestra visión. Por ello debemos ser conscientes de cómo un presunto territorio de la excepción, los campos de refugiados, no solo ha multiplicado su presencia en el espacio, sino que su propia e insistente persistencia en el lugar constituye ya hoy en día un paisaje. Nos encontramos en un momento de crisis económica, crisis política, crisis medioambiental, crisis energética, crisis migratoria, etc. El presente proyecto se centra en este último apartado, la crisis migratoria, planteada como una oleada de migraciones forzosas transformando la sociedad global, convirtiéndola cada día más en una colectividad en transición. Partiendo del análisis de los flujos migratorios forzados, se analizan los grandes conflictos, principalmente de carácter bélico, que acontecen actualmente en el planeta y cómo estos han transformado el habitar de millones de personas. Extraterritorialidad es una de esas palabras mágicas con las que se invocan los campos de refugiados. El poder del concepto nos traslada a una dimensión que no aparece en los mapas, a medio camino entre el secreto oficial, el ocultamiento criminal y la incompetencia administrativa. En los márgenes del derecho y la soberanía, donde el mundo deja de ser un ordenamiento homogéneo y continuo de Estado-nación, las fronteras se fragmentan y superponen, se desplazan, se ocultan o lo peor, las generamos nosotros conscientemente. Por ello se genera un mapeado de los muros generados por nosotros y los que son intrínsecos del paisaje. La cuestión principal al abordar un tema como la inmigración se halla en su misma definición. Actualmente para la Unión Europea parece ser más un problema de seguridad internacional y social que una verdadera crisis humanitaria, aunque existen diferentes factores que ralentizan el logro de una solución real. Las preocupaciones por la seguridad han prevalecido sobre las necesidades humanitarias en la Cumbre Especial del Consejo Europeo. Esta crisis de refugiados ha puesto al descubierto uno de los principales fallos de la política europea común que debe ser corregido en el seno de una unión basada en el respeto de la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Rescatar vidas humanas sigue siendo la prioridad, pero es necesario actuar en la raíz misma de la cuestión. Reforzar la cooperación con las autoridades locales de estados fallidos como Libia es un verdadero proceso de reconstrucción y no simplemente paliar las situaciones de emergencia. Pero una vez más, la atención se centra en objetivos y efectos a corto plazo, en vez de enfocarse en soluciones a largo plazo. Por otro lado, los medios de comunicación pueden influir en gran medida en nuestras opiniones y desempeñan un papel cada vez más importante en la configuración de la formulación de políticas gubernamentales. Un ejemplo de esto es cómo la actual crisis de refugiados ha desencadenado muchos debates en torno a las reacciones de las agencias gubernamentales de varios países y lo que pueden hacer para ayudar a las masas de personas que viven desesperadamente. Una imagen puede desencadenar diferentes opiniones, como por ejemplo la impactante imagen del cuerpo de Aylan Kurdi de 3 años que llevó a muchas personas a expresar un gran disgusto por la manifiesta falta de esfuerzo de algunos gobiernos. Por ello, los medios pueden ayudar a que una persona sea más consciente de lo que está sucediendo a nivel local, nacional y global, o puede deformar la perspectiva de la verdad. Pero mientras la sociedad debate e ignora, las figuras de los campos se alternan y entremezclan en capas discontinuas. En la gran escala de los sistemas, la lógica de pantallas impone ejes axonométricos, mientras el cálculo del sentido establece inventarios de desechos analógicos. En proximidad con los encuentros táctiles, las texturas saturan la sucesión de planos y los apelmazan hasta compactar tesoros de vertedero, donde las estructuras dejan paso a los acontecimientos. En la intemperie de las acciones públicas, el código confuso de pictogramas, banderas y símbolos reemplaza los signos de domesticidad. Por ello, analizamos dos enclaves elegidos para anudar el relato de esa lógica que dejan entrever así un menú de gestos comunes sobre el territorio que las políticas de acogida y refugio representan hoy. Una geografía física discontinua y ubicua en la que los protocolos de seguridad, espacialidades cotidianas y pantallas de teléfono móvil se engarzan configurando así una geografía moral del mundo.
Por un lado, los refugiados procedentes de Siria y por otro los de Myanmar, que tras analizar su estado de origen y diferenciarlos entre un conflicto bélico y otro étnico, analizamos las dos tipologías de campos de refugiados que se dan. Por un lado, el de Zatari, Jordania, el cual se trata de un campo de refugiados organizado frente a Kutupalong, en Cox's Bazar, en Bangladesh, que aun siendo tan diferentes tipológicamente y topográficamente hablando, ambos se convierten en operaciones de limpieza sin borrado, trazos de aguas residuales que sedimentan el tiempo entre los espacios de papel, figuras desbordadas que dan estímulo a la vigilia en estados de prolongación sin respuesta. La coincidencia del paisaje que permite entender los campos de refugiados como lugares de tránsito de las fuerzas que modelan nuestra existencia contemporánea. Por ello, tras su estudio y analizar cómo se vive y se configura el espacio de estos campos, con la ley respaldando a estas personas en estado de vulnerabilidad, se llega a la determinación de la configuración del campo de refugiados como un punto de inflexión, el punto de iniciación donde los refugiados tomen un primer contacto con la nueva sociedad a la que deben adaptarse, así como los habitantes de las ciudades colindantes. Para todo ello es indispensable aprobar leyes nacionales sobre los refugiados basadas en las internacionales, a fin de fortalecer el asilo de los refugiados, como el principio de no devolución, que es un principio de la Ley de Tregua de los Derechos de las Naciones. Un problema común en todos los campos de refugiados es la dispersión de desechos y todo tipo de contaminación, desde residuos orgánicos hasta medios de agua próximos totalmente contaminados. Por eso se lleva a cabo la regeneración de estos elementos, como son las lagunas y zonas de cultivo. Pero sobre todo se introducen sistemas para la mejora de calidad de vida de los residentes a través de la formación, espacios de transformación de los residuos, etc. Todo ello convirtiéndolo en un medio activo para la regeneración del ecosistema y con él el desarrollo de los clústeres residenciales a través de la implicación total de los residentes para desarrollar el sentimiento de identidad territorial. Se trata de un proyecto de comuna participación donde el campo de refugiados pasa a tener nodos de aprendizaje para la incorporación de los refugiados a la ciudad, viéndose estas últimas afectadas, requiriendo así su expansión. Los territorios de origen, de destino y de espera no suman un nuevo organismo extraterritorial. En todo caso, crean un círculo sin unos límites definidos, y es la dinámica del circuito la que hace del campo un proyecto político experimental desde donde se puede alcanzar un nuevo orden social radicalmente nuevo. Por ello, los campos son entornos simultáneamente despolitizados e hiperpolitizados, porque su lógica de conexión de entidades no comparables es la de menos que uno, pero más que muchos.